99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. La sucesión presidencial en México ha ido cambiando con los años y la apertura democrática. Después de la revolución, se consolidó como un proceso hereditario en el que el elegido del presidente llegaba al poder casi sin ningún rasguño. Todo cambió con el movimiento estudiantil de 1968. El llamado tapadismo se convirtió en un mecanismo que, además de asegurar la transferencia del poder ejecutivo, aseguraba la humillación de los descartados. Hasta 1999, cuando no fue suficiente que Zedillo destapara a Francisco Labastida como su candidato para asegurar el triunfo. Con la llegada de Fox a la presidencia, la sucesión tomó una forma un poco más transparente y democrática, pero no libre de humillaciones y lambisconería. En lo que va del siglo, solo Fox ha logrado transferir el poder presidencial a un candidato de su mismo partido, aunque siguen importando las herramientas del Estado para asegurar que gane el que más le convenga al presidente. En los últimos meses, la democracia mexicana parece haber vivido sus primeras cuasi-elecciones primarias o procesos abiertos, por supuesto con choques y arreglos en lo oscurito, simulaciones, leyes atropelladas y uso de recursos públicos. De un lado, 3 poderosos candidatos y 3 que nada más querían que los invitaran. Y del otro lado, políticos buscando pintarse como ciudadanos. Las armas de la batalla han cambiado, con portadas, encuestas a modo y estrategias en redes sociales, pero el objetivo sigue siendo la misma silla de siempre. Jesús Silva Herzog Márquez, bienvenido a Control de Cambios. Es un gusto tenerte aquí en el primer episodio, que seas tú el padrino de este podcast. Hola Valeria, pues qué emoción, qué gustazo estar contigo y arrancar el podcast. Fantástico, muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría empezar platicando contigo sobre este tema, ¿no? Parece que el monstruo del dedazo y los tapados pues no estaba al final muerto, sino que estaba creciendo más bien 3 cabezas de algo que parecía haber caído. Entonces, en el proceso de destape entre las corcholatas de Morena, es evidente la desconfianza entre los posibles candidatos y la candidata. ¿Qué va a pasar dentro del partido de López Obrador una vez que tenga una candidata oficial? ¿El presidente crees que será capaz de sanar la división interna del partido? Yo creo que sí, me parece que tiene tal dominio del partido, tiene tal popularidad que resulta muy difícil imaginar que haya un acto de rebeldía que vaya más allá casi del exabrupto de Marcelo Ebrard, de estos conatos de distanciamiento que vimos con sus denuncias recientes. No veo yo a Marcelo Ebrard con el impulso para salirse del barco, para irse, pues yo creo que ya no hay ningún barco en la oposición que pudiera recibirlo o de candidato independiente. Me parece que vamos a volver a ver este asunto en donde hay como un impulso de rebeldía que de inmediato se convierte en un acto de sumisión. Y yo creo que esa es un poco la trayectoria de Marcelo Ebrard. Y es lo que imagino, porque también pues la distancia, la ventaja de Claudia Sheinbaum es una distancia muy clara. No es que podamos nosotros imaginar que estuvo muy cerrada la encuesta, sino que pues la ganadora va a ser Claudia Sheinbaum con mucha claridad por lo que pintan las encuestas que hemos visto recientemente. Más allá de esto que mencionas como este tipo de conatos que van a ser más bien berrinches, ¿no? Y que no van a pasar desde allí. Creo que una de las características de la nueva era del tapadismo, de la que hablábamos al inicio de este programa, es la descalificación, pues hasta el punto de la destrucción, ¿no? Ya sea de los rivales dentro del mismo partido o de los del contrario. Entonces, ¿qué tan sucia crees que puede llegar a ser la campaña presidencial ya de las candidatas definidas, por un lado, y por el otro,
¿qué tan importante va a ser el papel de la descalificación interna de los candidatos perdedores de Morena hacia la probable candidata ganadora? Mira, si hacen en el arranque de la conversación un recorrido de lo que ha sido el tapadismo, el proceso sucesorio en el país, y yo creo que lo que es muy sorprendente es que no tenemos nosotros mecanismos para designar, para elegir candidatos a la presidencia de la República, que en este proceso se estuvieron improvisando las reglas en el camino, que no hubo claridad de qué es lo que se iba a hacer, y en el fondo me parece que es un gran fracaso de la política mexicana. Llevamos pues muchísimos años hablando de este fenómeno del tapadismo, de la designación del sucesor. Creo que no hemos construido mecanismos para que esto sea claro, para que tuviéramos nosotros una competencia dentro de los partidos. A mí me parece muy sorprendente este espectáculo dentro de Morena, en donde se les instruyó explícitamente a no decir lo que quieren. Se les prohibió explícitamente a verse a la cara para que no hubiera ningún debate entre los pretendientes. Bueno, me parece un escándalo que no tengamos nosotros la cultura elemental del debate público, en donde podamos nosotros decir, bueno, Claudia Sheinbaum representa una opción para el proyecto López Obradorista, Marcelo Ebrard otro, y los vemos a nosotros confrontándose con rispidez quizá, pero civilizadamente, ¿no? Lo estamos viendo en otras partes del mundo en donde esto es normal, en donde los partidos abren la baraja de sus alternativas. Y creo que eso es lo que alienta a la ciudadanía a participar. También me parece que resultó muy frustrante el proceso en la oposición. La oposición nos ofrece unas reglas barrocas, complicadas, confusas, que parecía que podían tener grandes problemas en la recta final. Y en última instancia es la oposición la que decía que la democracia, el respeto de las reglas, las que las tira a la basura. Entonces yo creo que es una materia reprobada para el país en general, el que no tuvimos la capacidad de tener procesos abiertos, competitivos dentro de las opciones políticas para ver quiénes contienden por la presidencia. ¿Y tú crees que estas elecciones vayan a ser el punto de inflexión para empezar a constituir ese tipo de reglas? Pues no lo sé. Yo creo que los actores políticos tienen un enorme temor, tienen pánico al debate público. Creo que eso sí tiene que ver con una cultura nacional en donde estamos muy acostumbrados al escupitajo, al insulto, al ninguneo, pero no al debate, a la confrontación, como decíamos, rasposa entre posiciones políticas, pero que finalmente puede desembocar en un saludo, en un abrazo, en una conciliación, ¿no? Entonces, me parece que es uno de esos episodios en donde decimos, tenemos que dar un paso adelante y dentro de 6 años seguramente estaremos lamentándonos del mismo subdesarrollo de nuestra cultura de debate público, ¿no? Claro, y hablando justo de cultura democrática en México, ¿tú qué crees que para México significa que la contienda presidencial sea ahora entre 2 mujeres candidatas? ¿Y cómo es que llegamos a este salto tan abrupto, ¿no? De no tener candidatas mujeres a tener una de vez en cuando, ahora que parece que la contienda va a ser entre 2 mujeres? Pues yo creo que es un cambio político extraordinario. Tendremos una presidenta de México a finales del 2024 y yo creo que ese es un salto político importantísimo para el país. El hecho de que para una nueva generación estas sean referencias de opciones de vida en donde pueda verse a la habitante del Palacio Nacional, a una mujer con una trayectoria propia. De los 2 lados hay intentos de descalificación de las candidatas como personas que están simplemente puestas como títeres de otros, ¿no? Y yo creo que es injusto esa descripción. Xóchitl Gálvez tiene una trayectoria propia, Claudia Sheinbaum tiene una trayectoria propia.
tienen, como cualquier actor político, dilemas frente a sus grupos políticos aliados que tendrán que resolver en los próximos meses. Claudia Sheinbaum tendrá que definir cuál es su nueva relación con el que ha sido su jefe. Tendrá que empezar a definir las líneas que separan a López Obrador de su López Obradorismo, si es que quiere seguir esa línea. Y creo que el mismo mensaje tendrá que proyectar Xóchitl Gálvez, que tiene una posición, me parece, bien complicada de seguir afirmando su autonomía, esta especie como de impulso indómito que tiene Xóchitl Gálvez, y al mismo tiempo pues tendrá que entablar relaciones con los partidos políticos que la apoyan, porque necesitan embonar las piezas de las distintas máquinas, ¿no? Para hacer un ejercicio de imaginación y un poco ir cerrando, ¿tú cómo crees que vaya a cambiar el clima del debate público una vez que sean finalmente designadas las candidatas? ¿Cómo va a ser esto de aquí a que lleguemos a las elecciones? Mira, yo creo que hay algo alentador. Me parece muy alentador que en la oposición aparezca una candidata que no es una candidata doctrinaria, que no parte de un discurso ideológico radical polarizante como el que pudieron haber abrazado otras opciones anti-López Obradoristas, sino que es Xóchitl Gálvez una mujer que ha dicho, hay cosas que me parecen bien de López Obrador, hay funcionarios que me parecen competentes dentro de su equipo, y en ese sentido, desde una perspectiva creo muy ingenieril, tiene un discurso en donde quiere detectar problemas y proponer soluciones. Eso a mí me parece alentador. Yo creo que también vemos algo que implica disposición de diálogo en Claudia Sheinbaum cuando no ha mordido los anzuelos que le ha lanzado Marcelo Ebrard. Espero que haya debate, pero quizá es algo que podemos nosotros aprender de un liderazgo femenino. Yo creo que esa es una gran esperanza para el país, el hecho de que no estemos en esta confrontación de machos que tratan de eliminarse el uno al otro para demostrar quién grita más fuerte, quién insulta, quién humilla más al del frente. Eso es un elemento que habrá que ver a lo largo de la campaña, pero creo que ahí hay algo que descubrir en los liderazgos emergentes de las mujeres en el mundo. Y ahora tendremos nosotros una contienda inédita en la historia de México y yo la veo con un enorme interés de lo que va a suceder. Muchas gracias. Y por último, digamos, en contraste con estos liderazgos emergentes, ¿qué tanto crees que el presidente siga pues metiendo su cuchara en el debate público? ¿Qué tanto crees que siga incidiendo una vez que ya las campañas empiecen formalmente? Yo creo que va a incidir todos los días, de todas las maneras que pueda. No imagino que súbitamente haya una conversión en López Obrador para moderar su discurso. Y bueno, a mí me gustaría que hubiera total libertad para que todo mundo, incluyendo el presidente de la República, hablara. Yo creo que esas restricciones son incorrectas. Yo creo que en términos del discurso público, todos los actores, todos los ciudadanos deberíamos opinar libremente lo que pensamos, pero tenemos una legislación restrictiva. Al presidente no se le permite hablar e intervenir en las campañas políticas, pero creo que lo vamos a estar viendo. No me preocupa tanto eso como el uso del aparato del Estado mexicano para apoyar a su candidata. Eso me parece que es algo que debemos estar vigilando todo el tiempo de aquí a la elección. Totalmente. Muchas gracias, Jesús Silva Herzog Márquez, periodista, escritor y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Pueden encontrar más sobre su trabajo en www.nexos.com.mx. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Valeria. Qué gusto. Y mucha suerte en Control de Cambio.
El Archivo General de la Nación custodia más de 52 kilómetros de documentos en las antiguas celdas del Palacio Negro de Lecumberri, un tesoro de la historia y la herencia documental del país. Su colección está compuesta por manuscritos, fotografías, mapas, planos e ilustraciones de enorme valor histórico. El 23 de agosto de 2023, el Archivo General de la Nación cumplió 200 años de su fundación. Camila Ordorica es de la opinión que el archivo merece más estudios, más recuentos documentales y mucha más atención. Camila, bienvenida. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Me da mucho gusto recibirte en este podcast, en el primer episodio, en nuestro lanzamiento, así que eres parte de nuestro debut y me encanta que estemos aquí para platicar de un tema tan fascinante y que a ti pues te ha costado varios años de estudio, ¿no? Correcto. Entonces me gustaría empezar, Camila, con ¿cómo crees que lo que se decide resguardar en el archivo refleja una idea de nacionalismo o de identidad en un país? Pues es una pregunta bastante importante, ¿eh? Creo que también un poco complicada de responder, pero los países, vamos a decir en este momento, occidentales de la modernidad, normalmente tienen dentro de su desarrollo histórico la conformación de un archivo. Entonces, como que es parte de las instituciones primarias que las naciones como que organizan, pero no necesariamente son instituciones que tengan mucho conocimiento en la sociedad, o sea, la gente no las conoce necesariamente, menos de que sean historiadores o que sean archivistas o que haya como algún tipo de necesidad como de activismo en donde se necesiten encontrar ciertos documentos de parte de la sociedad civil. Entonces, los archivos, o sea, lo que se podría decir o sea, que refleja qué guarda o no un país dentro de este contexto es que la conformación identitaria de un país independiente, toda la idea de lo que es el país, ¿no? O sea, de lo que como Estado-nación quiere representar, está guardado en el archivo. Entonces, es interesante porque eso no significa que esto es una realidad. O sea, creo que es muy importante que entendamos que con los archivos, o sea, como que todas son cosas como muy simbólicas, pero no necesariamente reflejan la realidad de la forma en la que lo pensamos. O sea, no todo lo que ha sido la historia de México está guardado en ese archivo. Y hay muchas cosas que propositivamente se han sacado del archivo, hay muchas cosas que han sido robadas y usurpadas por naciones extranjeras, que no han sido devueltas. Pero lo que conforma documentalmente, o sea, materialmente, y es muy importante que pensemos en los archivos, bueno, eso es al menos lo que yo hago, como de forma con un énfasis muy fuerte en lo material, porque al final de cuentas estamos hablando de documentación, ¿no? Entonces, ¿qué documentos hay y por qué? Que es básicamente la pregunta que me estás haciendo, normalmente debería de reflejar qué es lo que quiere el propio país hacer ver sobre sí mismo y sobre lo que necesita discursivamente para que se pueda escribir su historia, porque al menos idealmente un archivo nacional conforma toda la documentación a partir de dónde se tendría que escribir historia del propio país. Entonces es ahí cuando empiezan a meterse como las ofuscaciones medio particulares de los archivos, porque hay muchas cosas que tú dirías como de, bueno, pero es que esto no está, y esto no está, y esto no está, o estas cosas sí, y por qué, pues es exactamente lo que hay que ver, ¿no? O sea, qué quiere o no el Estado-nación ser y qué quiere que no se sepa. Hablando más particularmente del caso de México, tú que conoces el archivo, ¿podrías contarme cómo es una visita a este lugar? Has platicado de que no forzosamente son lugares que son muy conocidos por la ciudadanía, ¿no? En el caso de México, además, porque es un lugar lejano, es una prisión, bueno, una antigua prisión, ¿no? O sea, y hay muchas condiciones para que, pues, la ciudadanía se abstenga de ir, ¿no? O bien simplemente no le interese o no lo conozca. Tú que ya fuiste, ¿cómo es una experiencia a la hora de entrar al Archivo General de la Nación? Yo creo que genuinamente hay pocos archivos en el mundo en donde puedes vivir una experiencia como en el AGN, exactamente porque es una prisión. Es una prisión del siglo XIX, del Porfiriato, que está formada en forma de panópticos, lo que significa que hay en medio estaba una torre, a partir de donde se podía ver todo alrededor, ¿no? Y la idea era que, o sea, esta idea como ya muy común, que todo, o sea, que los prisioneros fueran siempre observados por alguien, entonces como la idea de que hubiera más disciplina y demás. Es un palacio muy grande, como de piedra, o sea, porque pues es una prisión al final de cuentas, ¿no? Entonces es así como una cosa muy monumental. Cuando entras hay como todos estos procesos como
de, de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un archivo tú nunca puedes entrar con bolsas. Hay algunos archivos que te dejan entrar con bolsas transparentes y todo esto es para que no te robes documentos, ¿no? O sea, tienes que pasar tus equipos de cómputo, los tienes que registrar, o sea, y tienes que pasar como por varias etapas hasta que logras entrar como tanto a la sala de consulta como a la sala de referencias, que son, la de referencias es donde checas qué documentos necesitarías y la de consulta es donde como que ya vas a checarlos. Pero es un espacio muy interesante porque suelen tener exposiciones de antiguos presos, carcelarios a veces, suelen tener como salas en donde puedes ver cómo eran las celdas, y es un espacio que, aunque es cierto que mucha gente no va, o sea, mucha gente que no está necesariamente interesada en buscar documentos, es un espacio que está abierto. Si la gente quiere ir, de hecho la GN tiene un programa ahorita y sobre todo por el Bicentenario están teniendo como mucho más acceso a información del que normalmente tienen como en sus redes y como en la institución. Y ahorita tú puedes, si quieres, agendar una visita guiada, tanto grupal como individual a la GN, las tienen o sea, durante toda la semana y el fin de semana. Entonces, a cualquier persona interesada perfectamente pueden ir, porque sí es importante mencionar que a un archivo, tanto en México como en cualquier otro lugar, no puedes nada más entrar. O sea, sí son estos espacios que son muy diferentes a las bibliotecas, porque de nuevo, ¿no? Como que ahí se guarda toda la idea de lo que conforma una nación, hay documentos muy importantes, o que al menos están rebuscados como de esta aura de importancia. Entonces no puedes en casi ningún archivo nada más pasearte, pero está abierta la posibilidad de visitas guiadas en donde pues personas que están capacitadas para darte la información te la pueden dar. Y la verdad es que creo que vale mucho la pena porque es un lugar, más allá del propósito archivístico que tiene, arquitectónica e históricamente es muy importante para el desarrollo de la Ciudad de México. Y no está tan lejos, está en el o sea, está ahí en San Lázaro, en el este del centro. Es bastante fácil llegar. Frente del Archivo General de la Nación está el Archivo Agrario. Entonces como que también, o sea, es una zona como con mucha documentación. Pero es cierto que pues la gente suele no ir, solemos no saber que existe eso, pero yo ahora le digo a la gente que vaya con las visitas guiadas. Gracias por toda esa información, nos viene increíble. Y además es un lugar, más allá del archivo, con muchísima historia, ¿no? Hay textos extraordinarios, por ejemplo, de José Revueltas, que estuvo ahí internado ahí. Pero bueno, digamos, entrando al tema de la historia del archivo, ¿no? Tú te dedicas al estudio del Archivo General de la Nación en parte porque parece que su historia también está llena de huecos, ¿no? O de borraduras. Entonces, ¿podrías contarnos un poco, en primer lugar, de la historia del archivo? Y en segundo, ¿por qué crees que sabemos tan poco de una institución que es tan importante para el país? Sí, claro que sí. Pues mira, la historia del archivo es algo muy interesante porque como mencionas está llena de huecos y lo está principalmente porque creo que siempre ha estado tan a la vista que desapareció como del análisis, ¿no? O sea, como que toda la documentación de donde ha salido, ¿no? El escrito de la historia de México, al menos en teoría, nunca fue historizado en sí mismo, ¿no? O sea, como que solo se vio durante mucho tiempo como un espacio pasivo, ¿no? O sea, que da documentos, pero que no necesariamente tiene en sí mismo una historia. Esto responde a tres cosas principalmente que yo he detectado. La primera es el desarrollo de las tecnologías de información ha generado un interés muy particular tanto en las humanidades como en las ciencias sociales y también en las ciencias como exactas, sobre cómo se guarda la documentación, qué significa esto en un momento en donde estamos pasando por una revolución de la tecnología que involucra otras formas de guardar, ¿no? Entonces esto ha llevado a que la idea y el análisis de archivo sea creciente, o sea, ahora lo vemos en todos lados, ¿no? O sea, hay muchísimas publicaciones de archivo, hay muchísimos libros, hay muchísimas conferencias, como que todo el mundo está hablando en términos de archivo y tiene gran parte que ver con esto. O sea, si lo ves como históricamente, el interés por los archivos surge al mismo tiempo que el Internet. Entonces, como que eso va de la par. Esa es una, ¿no? La segunda es porque históricamente los archivos fueron interesantemente conceptualizados por algunos historiadores como espacios, como en términos femeninos, porque el trabajo de archivo es un trabajo como muy minucioso, de mucho cuidado, un poco aburrido si somos totalmente honestos, o sea, como que llega a ser muy, muy tedioso, todas características atribuidas a lo femenino, y durante mucho tiempo los archivos fueron literalmente sexualizados y por lo tanto entendidos como espacios que no eran dignos del estudio histórico.
hay bastante evidencia de esto, lo cual es pues muy interesante. Y además la archivística es una práctica, o sea, si vemos la mayor parte, o bueno, un porcentaje bastante importante de archivistas en el mundo, no solo en México, suelen ser mujeres también. Y el estudio de archivos originalmente empezó desde la pluma de las mujeres. Entonces ahí también como que hay como toda una onda de género sobre por qué no habían sido estudiados. Y el tercer punto es porque ahora el acceso a la información es un derecho humano. Todas estas razones han hecho que históricamente no pensemos el archivo como un espacio de análisis histórico en sí mismo. Y es muy interesante porque, o sea, el AGN es una institución que tiene 200 años de funcionamiento nacional continuo, que junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación son las únicas 3 instituciones que han acompañado ininterrumpidamente el desarrollo nacional de nuestro país. Y no hay una sola monografía histórica hoy en día sobre su desarrollo. Hay un par de cosas que he encontrado muy escondidas en el archivo de como libritos de historia que hicieron como burócratas en los 40, en los 50, en los 30, pero fuera de eso no hay nada, no hay estudio al respecto. Entonces, pues ese es como el campo de oportunidad que yo estoy buscando para mi propia investigación. Y pues es una historia, la verdad, muy, muy interesante. Son 200 años, entonces, pues cómo hacerle, ¿no? Para historizar algo tan grande. Yo la verdad es que me enfoco nada más en los primeros como 80 años más o menos, o sea, en el siglo XIX. Empiezo con el final del 18, con el Archivo General de la Nueva España, porque el Archivo de la Nueva España, el núcleo documental del AGN, o sea, del Nacional, es la información que salió del de la Nueva España, lo que quedó después de la Guerra de Independencia, porque ahí hay como muchas pérdidas, que estaba en el Palacio del Virreinato en ese entonces, hoy Palacio Nacional, ahí estuvo el primer espacio de la AGN. Hubo todo un proyecto para hacer que el Archivo General de la Nueva España pudiera estar en la cima del monte de Chapultepec, donde hoy está el castillo. Todo esto fue como un movimiento que hizo en ese entonces el conde de Revillagigedo, que era el virrey. Entonces como que toda esa historia como que es muy importante para que podamos después entender las continuidades archivísticas de esta institución, ¿no? Entonces como que esa es una parte. Luego estamos en el 23, ¿no? En 1823, que es más o menos lo que ahorita se está celebrando en realidad, es la fundación del Archivo Nacional General y Público en 1823, que lo forma Lucas Alamán, en ese entonces ministro de Relaciones Exteriores e Interiores, que así se llamaba la Secretaría de Relaciones Exteriores en ese momento, con Ignacio Cubas como director. Originalmente también habían puesto a Juan de Dios Uribe, que era otro archivista. Ambos eran archivistas virreinales, de hecho, pero él renuncia al final, dice que no lo quiere hacer. Entonces se queda Ignacio Cubas como 45 años. Para esto también hay que mencionar que durante el primer imperio de Iturbide hubo un proyecto de archivo. Existe el reglamento de ese proyecto de archivo. Ignacio de Cubas fue el archivista designado por el imperio, pero pues es que el imperio se acabó tan rápido que como que no hay mucho más que contar ahí, pero hubo un proyecto archivístico. Entonces desde 1821, ¿no? O sea, en cuanto a independencia hay archivo. Ahorita mencionabas algo importante sobre el acceso a la verdad, ¿no? Y todos estos movimientos actuales, pero más allá de las razones prácticas que hicieron que desde su fundación el archivo fuera resguardado en Lecumberri, y considerando el contexto actual donde ya existe un mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico, en donde se supone que se están investigando las violaciones a derechos humanos cometidos por el Estado durante lo que mencionabas hace rato, la llamada Guerra Sucia. ¿Qué significa para ti que el archivo se encuentre custodiado dentro de una antigua cárcel, ¿no? Parece una paradoja que nos puede hablar mucho del presente en México. Pues sí, es muy diciente de cómo maneja el Estado la idea de su documentación y de la secrecía y de la seguridad que eso involucra. Originalmente el argumento fue que iba a estar en Lecumberri porque no había ningún otro no había ningún otro edificio que tuviera esa cantidad de espacio disponible, porque la documentación es mucha. Pero yo creo que también le sirve al propio Estado la idea de que esté como resguardado en un lugar que no te invita, ¿no? O sea, que no te invita a que busques, en un lugar donde estuvieron los presos políticos durante mucho tiempo, donde encarcelaban homosexuales, donde había sus salas de mujeres también. Y donde además estaba custodiado en su momento por el ejército, ¿no? Que es una de estas instituciones a las que desde entonces, pero todavía más ahora, menos te quieres acercar, ¿no? Totalmente, pero interesante que menciones algo, el ejército, porque el AGN parece que siempre ha estado custodiado por el ejército, desde el siglo XIX. Qué terror. También ahí hay una relación particular entre lo que significa como la seguridad nacional
la secrecía, la documentación. ¿Quién custodia la verdad también, no? ¿Y quién tiene acceso a ella? ¿Quién decide que acceda a ella? ¿Bajo qué tipo de protocolos? Mencionabas como un poco los procesos burocráticos que pueden ser parte de cualquier tipo de archivo por la protección necesaria para esos documentos, pero que también qué otro tipo de procesos tal vez innecesarios que tienen que ver más con una condición de acceso a la verdad hay, solo para interponer pues un poco más de pasos para acceder a ese tipo de archivos de memoria o de búsqueda de la verdad, ¿no? Sí, totalmente. Y pues, o sea, es que en un archivo tú vas a buscar cosas, ¿no? O sea, entonces tienes como tus bases de datos y los libros donde está como todo puesto, pero al final de cuentas, o sea, si los archivistas tienen instrucciones o si no está puesto en el índice de las cosas, tú no te enteras que está eso ahí, o sea, no puedes ir así a las antiguas celdas donde están los documentos o como la extensión que hicieron del archivo que está ahí mismo, pues, pero hay una extensión moderna, a buscar, a meterte entre las cajas, ¿no? O sea, eso no es algo que tú puedas hacer. Muchas gracias, Camila. Camila Ordórica, historiadora y archivista. Pueden encontrar sus ensayos sobre el Archivo General de la Nación en controldecambios.nexos.com.mx. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.